¿Te ha pasado que todo parece estar bien, pero por dentro sientes un vacío difícil de explicar? Tienes logros, quizás estabilidad, personas a tu alrededor, y aún así algo no encaja. No es tristeza exactamente, no es depresión evidente, es más bien una sensación silenciosa, como si estuvieras desconectado de tu propia vida. Y aquí viene una verdad incómoda: el bienestar no siempre acompaña al éxito. Nos enseñaron a perseguir metas externas: dinero, reconocimiento, estabilidad. Pero nadie nos enseñó a preguntarnos si eso realmente nos llena. Así, sin darnos cuenta, empezamos a vivir en piloto automático, cumpliendo expectativas, pero ignorando necesidades internas. El vacío no aparece porque te falten cosas, aparece porque te falta conexión. Conexión contigo mismo, con lo que sientes, con lo que realmente te importa. Muchas veces buscamos validación afuera. Queremos que otros confirmen que vamos bien. Pero esa validación es como un analgésico, alivia momentáneamente, pero no cura el problema de fondo. Además, está la adaptación emocional. Lo que antes te emocionaba, hoy se vuelve normal. Y lo normal, con el tiempo, deja de sentirse suficiente. Entonces entras en una carrera interminable, más logros, más metas, pero la misma sensación interna. También influye el tipo de relaciones que construyes. Puedes estar rodeado de gente y aún así sentirte solo. Porque la verdadera conexión no depende de la cantidad, sino de la profundidad. Y hay algo más: el miedo al silencio. Evitas estar solo contigo mismo porque sabes que ahí aparecen preguntas incómodas. ¿Estoy viviendo la vida que quiero o la que otros esperan de mí? El vacío muchas veces es una señal. No es tu enemigo, es un mensaje. Te está diciendo que algo necesita ser revisado. Quizás estás siendo demasiado duro contigo mismo. Quizás estás persiguiendo objetivos que no son tuyos. O quizás simplemente te has olvidado de escucharte. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, detente. Observa tu vida sin filtros. Pregúntate qué te da sentido, no solo qué te da resultados. Segundo, reconecta con lo esencial. Actividades simples, momentos auténticos, espacios donde puedas ser tú sin máscaras. Tercero, revisa tus relaciones. Busca calidad, no cantidad. Y finalmente, aprende a estar contigo mismo sin miedo, porque ahí, en ese silencio que tanto evitas, está la respuesta que estás buscando. El vacío no significa que estés perdido. Significa que estás listo para encontrarte. Y esa es una de las transformaciones más importantes que puedes vivir. Hay una idea que muchas personas aceptan sin cuestionarla: si todo va bien afuera, también debería sentirse bien adentro. Pero la realidad no funciona así. Puedes tener estabilidad, logros, reconocimiento, y aún así sentir un vacío que no sabes explicar. Esa contradicción no es un error, es una señal. Porque el éxito externo y el bienestar interno no son lo mismo, aunque muchas veces los confundimos. Desde muy temprano nos enseñan a medir nuestra vida con indicadores visibles: buenas calificaciones, un trabajo respetable, ingresos estables, metas cumplidas. Todo eso construye una imagen de vida correcta. Y sí, esas cosas tienen valor. El problema empieza cuando creemos que son suficientes para sentirnos completos, porque puedes tener todo eso y aún así sentir que algo falta, como si estuvieras viendo tu vida desde afuera, como si no terminaras de habitarla. El éxito externo es acumulativo. Se basa en sumar: más logros, más reconocimiento, más seguridad. Pero el bienestar interno no funciona así. No se construye sumando cosas, sino conectando con lo que ya eres. Y esa conexión no depende de cuánto tienes, sino de cuánto te entiendes. A veces, sin darte cuenta, empiezas a vivir para cumplir expectativas. No solo las de los demás, también las tuyas, pero moldeadas por lo que aprendiste que debería ser. Entonces eliges caminos que parecen correctos, tomas decisiones que encajan, haces lo que se espera, y todo parece avanzar bien. Pero dentro de ti hay una voz silenciosa que pregunta: ¿esto realmente es para mí? Esa pregunta incomoda, porque no siempre tiene una respuesta clara. Y muchas veces la evitamos. Seguimos avanzando, logrando cosas, llenando el calendario, porque detenernos implicaría enfrentarnos a esa sensación de desconexión. Pero ignorarla no la hace desaparecer, solo la vuelve más profunda. El problema no es que tengas éxito. El problema es cuando ese éxito no está alineado contigo, cuando lo que consigues afuera no refleja lo que necesitas adentro. Ahí es donde aparece el vacío, no porque falten cosas, sino porque sobra distancia entre lo que haces y lo que eres. Puedes recibir reconocimiento y no sentirte visto. Puedes alcanzar metas y no sentirte satisfecho. Puedes estar rodeado de personas y aún así sentirte solo. Y eso duele, porque desde afuera todo parece estar bien. Entonces aparece la culpa. ¿Por qué me siento así si no me falta nada? Y en lugar de escuchar lo que sientes, lo invalidas. Te dices que deberías estar agradecido, que no tienes derecho a sentirte vacío. Pero las emociones no funcionan por lógica. No desaparecen porque las niegues. Hay personas que pasan años persiguiendo una versión de éxito que nunca eligieron conscientemente. Y cuando finalmente la alcanzan, se dan cuenta de que no era lo que necesitaban. Ese momento puede ser devastador, pero también es una oportunidad.
porque por primera vez aparece una verdad que no puedes ignorar. Lo que construiste no te representa completamente. Y no se trata de tirar todo por la borda. Se trata de revisar, de preguntarte qué parte de tu vida realmente te pertenece y qué parte solo estás sosteniendo por costumbre, por miedo o por aprobación externa. Es un proceso incómodo porque implica cuestionar decisiones, caminos y prioridades. Pero también es profundamente liberador. El bienestar interno nace cuando hay coherencia, cuando lo que haces tiene sentido para ti, cuando tus decisiones no solo son correctas en papel, sino también honestas contigo mismo. Y esa coherencia no siempre es visible, no siempre impresiona a los demás, pero se siente, y cuando se siente, el vacío empieza a perder fuerza. Tal vez no necesitas más logros, tal vez necesitas más conexión, tal vez no necesitas avanzar más rápido, tal vez necesitas detenerte y preguntarte hacia dónde vas, tal vez no necesitas demostrar nada, tal vez necesitas escucharte, porque al final la pregunta no es si tu vida se ve bien desde afuera, la verdadera pregunta es si se siente bien desde adentro. Y esa respuesta no la define el mundo, la defines tú. Hay un momento en la vida en el que dejas de decidir conscientemente y empiezas simplemente a seguir. No te das cuenta exactamente cuándo ocurre, pero un día estás viviendo una rutina que parece ordenada, aunque por dentro se siente vacía. Te despiertas, cumples, respondes, trabajas, resuelves, te acuestas y repites. Y lo más inquietante no es la rutina en sí, sino que ya no te preguntas si esa rutina realmente te pertenece. El piloto automático no llega como un cambio brusco. No hay un evento claro que lo active. Es más bien una acumulación silenciosa de días en los que priorizas lo urgente sobre lo importante, lo esperado sobre lo auténtico, lo cómodo sobre lo consciente. Poco a poco empiezas a funcionar más de lo que vives. Y cuando te das cuenta, ya no estás eligiendo tu vida, solo la estás ejecutando. Al principio parece eficiente, incluso útil. Te vuelves productivo, resolutivo, alguien que funciona bien. Cumples con lo que se espera. No fallas, no te detienes. Y desde afuera todo puede parecer estable. Pero internamente empieza a ocurrir algo extraño, una desconexión progresiva contigo mismo, como si una parte de ti estuviera en modo silencio. Empiezas a perder pequeños detalles sin notarlo. Dejas de observar cómo te sientes realmente. Dejas de cuestionarte si lo que haces te llena o solo te ocupa. Dejas de escuchar esas incomodidades sutiles que antes te guiaban. Y lo más peligroso es que te adaptas a esa falta de conexión. Te acostumbras. El problema del piloto automático no es que te haga moverte sin pensar. El problema es que te hace olvidar que puedes pensar, que puedes elegir, que puedes cambiar de dirección. Y cuando esa conciencia se apaga, la vida empieza a parecer una serie de obligaciones encadenadas, no una experiencia que estás construyendo. Hay personas que pasan años en este estado sin darse cuenta. Logran cosas, avanzan, cumplen metas, pero cuando se detienen un instante, sienten una especie de confusión interna, como si estuvieran viviendo una vida correcta, pero no necesariamente propia. Y esa sensación no siempre es ruidosa. A veces es solo un cansancio emocional constante, una falta de entusiasmo que no saben explicar. Lo más delicado del piloto automático es que no se siente como un problema al principio. Al contrario, se siente como estabilidad, como control, pero con el tiempo, ese control se vuelve rigidez. Y esa estabilidad se convierte en repetición. Y la repetición, cuando no está acompañada de conciencia, empieza a vaciar la experiencia. Puedes estar rodeado de gente y sentirte ausente. Puedes estar trabajando en algo importante y sentir que no estás realmente ahí. Puedes incluso reír, hablar, responder mensajes, mientras una parte de ti observa todo desde lejos, desconectada, como si estuvieras interpretando un papel que ya no reconoces del todo. Y lo más difícil es que, cuando intentas explicarlo, no siempre encuentras palabras, porque desde fuera no hay nada mal, no hay una crisis evidente, no hay un colapso. Solo una sensación persistente de vivir en modo automático, como si la vida estuviera ocurriendo sin que tú la estés habitando por completo. Este estado no se rompe con grandes cambios necesariamente. A veces se rompe con pequeñas interrupciones de conciencia. Un momento en el que te detienes y te preguntas cuándo fue la última vez que hiciste algo simplemente porque lo sentías, no porque era necesario. O cuándo fue la última vez que estuviste presente de verdad, sin estar pensando en lo siguiente. El piloto automático se alimenta de la desconexión. Y la desconexión crece cuando dejas de cuestionar, cuando aceptas todo sin filtrar, cuando ya no te escuchas. Por eso, salir de ahí no es tanto hacer más cosas, sino empezar a estar más presente en las que ya haces. Es incómodo al principio, porque implica darte cuenta de cuánto has estado funcionando sin sentir. Pero también es un punto de despertar, porque en ese momento aparece algo importante, la posibilidad de volver a elegir. Elegir cómo quieres vivir tus días. Elegir qué te hace sentido y qué no. Elegir dejar de moverte solo por inercia. El piloto automático no es una condena. Es una advertencia suave, repetida en silencio, que te recuerda que puedes volver a ti, que no estás obligado a vivir solo en modo supervivencia funcional.
que también puedes vivir con presencia, con intención, con conciencia. Y tal vez ese sea el cambio más importante, pasar de simplemente pasar los días a realmente habitarlos. Hay una diferencia muy sutil, pero profundamente importante, entre sentirse triste y sentirse vacío. La tristeza suele tener un objeto claro, una pérdida, una decepción, un recuerdo, una herida reciente. Tiene peso, tiene forma, y aunque duela, al menos es reconocible. El vacío, en cambio, es más difícil de nombrar. No siempre duele de manera intensa, pero incomoda de una forma constante, como una ausencia que no termina de explicarse. El vacío existencial no llega con un evento específico. No es algo que se pueda señalar con precisión en el calendario de tu vida. Es más bien una acumulación silenciosa de momentos en los que dejaste de preguntarte si lo que estás viviendo realmente tiene sentido para ti. No es que algo esté roto, es que algo parece desconectado, como si estuvieras viviendo una vida funcional pero no completamente habitada. Puedes despertarte, cumplir con tus responsabilidades, hablar con personas, incluso reír en ciertos momentos, y aún así sentir que algo dentro de ti no termina de encajar. No es desesperación, no es caos. Es una especie de neutralidad emocional que con el tiempo se vuelve inquietante. Porque el ser humano no solo necesita estabilidad, también necesita significado. La tristeza momentánea suele pedir compañía, descanso, tiempo. El vacío existencial pide preguntas, y esas preguntas no siempre son cómodas. ¿Qué sentido tiene lo que hago? ¿Estoy viviendo de acuerdo con lo que realmente soy o solo con lo que se espera de mí? ¿Cuándo dejé de sentir entusiasmo por las cosas que antes me importaban? Lo más complejo de este vacío es que puede aparecer incluso cuando, desde afuera, todo parece estar bien. Hay personas que han alcanzado estabilidad económica, relaciones aparentemente saludables, rutinas organizadas, y aún así sienten una desconexión interna difícil de explicar. Y cuando intentan hablarlo, muchas veces no encuentran palabras precisas, porque no se trata de un problema evidente, sino de una falta de sentido. El vacío no siempre es ruidoso. A veces es silencioso, constante, casi imperceptible al principio. Se manifiesta como apatía, como falta de motivación, como una sensación de estar haciendo cosas sin realmente estar presente en ellas. Es como si la vida siguiera avanzando, pero algo dentro de ti se hubiera quedado en pausa. Y en ese estado, muchas personas intentan resolverlo de la forma equivocada. Buscan más estímulos, más actividades, más distracciones. Intentan llenar ese espacio con movimiento constante, pero el vacío existencial no se llena con más ruido. Al contrario, el ruido muchas veces lo intensifica, porque evita que escuches lo que realmente está pasando dentro de ti. Hay algo profundamente humano en este vacío. No es una falla personal, es una señal de desconexión con el sentido, porque el ser humano no está diseñado solo para sobrevivir o funcionar, está diseñado también para encontrar significado en lo que vive. Cuando ese significado se pierde o se debilita, aparece esa sensación de incompletitud, aunque todo lo demás esté en orden. A veces, este vacío surge cuando has estado tanto tiempo enfocado en cumplir expectativas externas que olvidaste preguntarte qué esperabas tú de la vida. Otras veces, aparece cuando logras metas importantes y descubres que no te dieron la satisfacción que imaginabas. Es un momento confuso, porque te obliga a reconsiderar lo que pensabas que te haría sentir pleno, y ese proceso no es inmediato. No se resuelve con una respuesta rápida. Requiere detenerse, observarse y, sobre todo, tener el valor de reconocer que algo necesita ser replanteado. Porque el vacío no es solo ausencia, también es una invitación. Una invitación a reconstruir el sentido desde un lugar más honesto contigo mismo. Lo más importante es entender que este vacío no significa que tu vida esté perdida. Significa que tu vida está pidiendo una reconexión. Que hay una parte de ti que ya no se conforma con funcionar en automático, sino que quiere volver a sentir que lo que haces tiene un significado real para ti. Y aunque pueda ser incómodo, ese reconocimiento es el inicio de un cambio profundo. Porque solo cuando aceptas que algo no está del todo alineado, puedes empezar a buscar una forma de vivir que no solo se vea bien desde fuera, sino que también se sienta viva desde dentro. Hay una forma silenciosa de desconexión que no siempre se nota de inmediato, pero que con el tiempo se vuelve muy evidente por dentro. Dejar de sentirse cercano a uno mismo. No ocurre de golpe, no es un quiebre visible. Es más bien un proceso lento, casi imperceptible, en el que empiezas a vivir más hacia afuera que hacia adentro. Cumples, respondes, avanzas, pero poco a poco dejas de escucharte. La desconexión con uno mismo no significa que no sepas quién eres. Muchas veces sabes perfectamente tu nombre, tu historia, tus logros, tus responsabilidades. Pero hay una diferencia importante entre saber quién eres en términos de datos y sentirte presente en tu propia vida. Cuando esa presencia se debilita, aparece una especie de distancia interna, como si estuvieras observando tu vida desde un lugar ligeramente separado. Empieza de forma sutil. Dejas de preguntarte cómo te sientes realmente. Empiezas a priorizar lo que hay que hacer sobre lo que necesitas. Te vuelves eficiente, funcional, incluso admirado por tu capacidad de resolver cosas.
Pero al mismo tiempo, sin darte cuenta, empiezas a perder contacto con tus emociones más auténticas. No porque desaparezcan, sino porque dejan de ser escuchadas. Hay días en los que algo dentro de ti intenta hablar. Una incomodidad, una duda, una sensación leve de agotamiento emocional, pero en lugar de detenerte, sigues. Porque hay responsabilidades, porque hay expectativas, porque hay cosas que no pueden esperar. Y así, poco a poco, vas entrenando a tu mente para ignorarte a ti mismo. La desconexión no siempre se siente como dolor. A veces se siente como vacío, como neutralidad, como una especie de todo está bien que en realidad no termina de ser cierto. Sigue funcionando, pero algo esencial se vuelve más débil, la sensación de estar verdaderamente presente en lo que haces. Con el tiempo, esta distancia interna se vuelve tan normal que ya no la cuestionas. Te acostumbras a vivir desde la mente, desde la lógica, desde la productividad, pero desconectado del cuerpo emocional que te está enviando señales constantemente. Y esas señales no desaparecen, simplemente se silencian. Uno de los efectos más profundos de esta desconexión es que empiezas a necesitar estímulos externos para sentirte vivo. Conversaciones, redes, trabajo, distracciones, logros, todo eso se convierte en una forma de llenar el espacio interno que ya no estás habitando. Pero el problema es que nada de eso puede reemplazar la conexión contigo mismo. Porque la conexión interna no es algo que se pueda sustituir, es algo que se cultiva. Y cuando se pierde, la vida empieza a sentirse como una serie de eventos que ocurren, más que una experiencia que estás viviendo desde dentro. También aparece una sensación de extrañeza hacia tus propias emociones. Puedes sentirte cansado, pero no detenerte a entender por qué. Puedes sentirte inquieto, pero ignorarlo. Puedes sentirte desconectado, pero no saber cómo explicarlo. Y esa falta de claridad emocional genera aún más distancia, porque empiezas a desconfiar de lo que sientes. La desconexión con uno mismo también afecta la forma en la que tomas decisiones. Empiezas a decidir más desde lo que debería ser que desde lo que realmente sientes. Y aunque esas decisiones puedan ser correctas en apariencia, internamente no siempre generan coherencia. Y la incoherencia interna, aunque sea silenciosa, pesa. Hay algo profundamente humano en querer pertenecer, en querer cumplir, en querer avanzar. Pero cuando ese avance se hace a costa de perder contacto contigo mismo, algo esencial empieza a desgastarse, no de forma dramática, sino de forma constante. Como una luz que no se apaga de golpe, pero que va perdiendo intensidad. Reconectar contigo mismo no significa abandonar tu vida o dejar tus responsabilidades. Significa empezar a incluirte dentro de tu propia vida otra vez. Volver a preguntarte cómo estás, qué necesitas, qué sientes realmente, más allá de lo que tienes que hacer. Es un proceso que requiere honestidad, porque implica reconocer cuánto tiempo has pasado funcionando sin escucharte. Y esa toma de conciencia puede ser incómoda. Pero también es el inicio de algo importante, el regreso a ti. Porque no hay nada más silenciosamente doloroso que vivir completamente ocupado, pero emocionalmente ausente de uno mismo. Hay una necesidad muy humana que rara vez cuestionamos. La necesidad de ser vistos, reconocidos, validados por otros. Desde muy temprano aprendemos que la aprobación externa tiene un peso importante. Un elogio puede hacernos sentir capaces, una crítica puede hacernos dudar de todo y una mirada de aceptación puede darnos una sensación de valor que en ese momento parece indiscutible. El problema no es querer ser reconocido, el problema aparece cuando tu sentido de valor depende exclusivamente de eso. Cuando empiezas a medir quién eres, no por lo que sientes internamente, sino por cómo reaccionan los demás ante ti, en ese punto, algo cambia profundamente dentro de la experiencia de vivir. Dejas de observarte a ti mismo y empiezas a observar cómo te observan los demás. La validación externa funciona como una especie de espejo emocional. Si el espejo refleja aprobación, te sientes bien. Si refleja indiferencia o rechazo, te sientes insuficiente. Y así, poco a poco, tu estabilidad emocional empieza a depender de algo que no puedes controlar completamente, la percepción ajena. Esto genera una vida emocional inestable, aunque por fuera todo parezca correcto. Puedes tener logros, reconocimiento, incluso admiración, y aún así sentir una fragilidad interna constante. Porque en el fondo, sabes que ese bienestar depende de condiciones externas que pueden cambiar en cualquier momento. Con el tiempo, empiezas a ajustar tu comportamiento para obtener esa validación. Dices lo que se espera, haces lo que genera aprobación, muestras lo que es aceptado. No necesariamente por falsedad consciente, sino por una adaptación silenciosa. Empiezas a moldearte en función de lo que genera aceptación. Y en ese proceso, algo esencial se va debilitando, la conexión con tu autenticidad. El costo de vivir buscando validación externa es que, poco a poco, dejas de preguntarte qué piensas realmente, qué sientes realmente, qué quieres realmente. La pregunta se desplaza. Ya no es ¿esto tiene sentido para mí?, sino ¿esto gustará a los demás? Y aunque eso puede darte resultados visibles, también puede generar un desgaste interno difícil de explicar.
porque en algún punto te das cuenta de que estás viviendo una versión de ti que está diseñada para ser aceptada, pero no necesariamente para ser habitada. La validación externa también tiene un efecto adictivo. Cada reconocimiento genera un alivio momentáneo, una sensación de valor que dura poco. Y cuando ese efecto se desvanece, aparece nuevamente la necesidad de más aprobación. Es un ciclo que se repite. Busco validación, la recibo, me siento bien por un momento y luego vuelvo a necesitarla otra vez. El problema no es solo la dependencia, sino la inestabilidad que genera, porque tu valor deja de ser constante y empieza a fluctuar según factores externos. Un día te sientes suficiente, otro día no. Un comentario puede elevarte, otro puede derrumbarte, y vivir así es emocionalmente agotador. Hay personas que pasan años sin darse cuenta de que están viviendo bajo este patrón. Se esfuerzan constantemente por hacerlo todo bien, por cumplir expectativas, por no decepcionar, y desde afuera pueden parecer exitosas, responsables, incluso admirables, pero internamente muchas veces hay una sensación de inseguridad constante, de no ser suficiente tal como se es. La validación externa no solo afecta cómo te sientes contigo mismo, también afecta cómo te relacionas con los demás. Empiezas a ver las relaciones como espacios donde necesitas demostrar valor, en lugar de espacios donde puedes simplemente ser. Y eso cambia profundamente la calidad de los vínculos. Porque cuando necesitas constantemente aprobación, dejas de relacionarte desde la autenticidad y empiezas a relacionarte desde la estrategia emocional. Qué decir, cómo actuar, qué mostrar, todo se filtra a través de la posibilidad de ser aceptado o rechazado. Pero hay algo liberador en empezar a cuestionar este patrón, en darte cuenta de cuánto de lo que haces está realmente alineado contigo y cuánto está orientado a obtener aprobación. Porque ese reconocimiento externo nunca podrá reemplazar una sensación interna de coherencia. La verdadera estabilidad emocional no nace de ser validado constantemente, sino de empezar a validar tu propia experiencia, de aprender a reconocer lo que sientes, lo que piensas, lo que necesitas, sin depender de la aprobación externa para que eso tenga valor. Y ese cambio no ocurre de un día para otro. Es un proceso gradual de reconexión contigo mismo. Un proceso en el que empiezas a darte cuenta de que tu valor no puede depender de la mirada cambiante de los demás. Porque cuando tu valor deja de estar en manos externas, algo importante ocurre. Empiezas a habitarte de una forma más libre, más estable y mucho más auténtica.